¿Y si el secreto del despertar no fuera añadir nada nuevo, sino despojarte de todo lo que no eres? Durante toda tu vida has estado buscando respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué sufro? Has leído libros, visto videos, practicado técnicas. Pero, ¿y si el verdadero despertar no estuviera en aprender más, sino en dejar de identificarte con lo que cambia? Hay un método directo y profundo que no busca iluminarte desde afuera, ni mejorar tu mente, ni alcanzar un estado especial. Es más bien una vuelta al centro, al fondo que siempre ha estado ahí, mientras el resto cambia. Ese método es la autoindagación. La autoindagación no es una técnica como la meditación, ni un ejercicio mental complejo. Es, más bien, una forma de mirar con tanta honestidad que el mismo yo que busca queda disuelto en la claridad. ¿Y sabes cuál es la pregunta esencial que lo desencadena todo? ¿Quién soy yo? Esta pregunta no es para obtener una respuesta intelectual, no es para que la mente se apresure a decir, soy un ser espiritual o soy la conciencia pura. No. Esta pregunta es un fuego silencioso que consume al buscador. Ramana Maharshi, uno de los maestros más reconocidos del Advaita Vedanta, la describía así. Pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo? Y permanece en el silencio que surge tras la pregunta. ¿Por qué esta pregunta? Porque el error fundamental es creer que eres el pensador, el hacedor, el que sufre. Te identificas con lo que aparece, pero no con lo que observa. La autoindagación busca colapsar esa identificación y revelar que lo que observa nunca ha sido el personaje que intenta despertar. Robert Adams lo decía con una simpleza desarmante. Todo sufrimiento surge de la creencia de que eres alguien. Pero cuando te preguntas quién es ese alguien, cuando realmente miras, no encuentras a nadie ahí. Solo el silencio, solo el ser. La autoindagación es el camino directo porque no se centra en cambiar lo que eres, sino en reconocer lo que ya eres cuando dejas de identificarte con la mente. No es un proceso progresivo donde alcanzas diferentes niveles. Es como un espejo que refleja de inmediato lo que está presente cuando dejas de pensar en ti. Y no se trata de repetir la pregunta como un mantra, sino de permanecer en la pausa que genera. La mente intentará responder, yo soy fulano, yo soy un ser humano, yo soy este cuerpo, pero ninguno de esos pensamientos eres tú. Son solo ideas flotando en el espacio de la conciencia. El secreto es no aceptar ninguna respuesta, no porque estés buscando otra más acertada, sino porque toda respuesta proviene de la mente, y tú no eres la mente. Entonces, ¿quién eres? Hazlo ahora. Cierra los ojos un momento. Haz la pregunta, suave, sin presión. ¿Quién soy yo? Permanece ahí. No esperes nada. No busques una conclusión. Solo siente el silencio que se abre detrás de la pregunta. Es como si el yo que intentaba encontrar la respuesta se disolviera al no poder sostenerse en nada sólido. Y lo que queda es la conciencia pura, el fondo inmutable, la presencia sin dueño. Ramana Maharshi descubrió esta verdad de manera directa cuando era apenas un adolescente. Una tarde, sintió un miedo intenso a morir. En lugar de huir de esa sensación, se recostó y se preguntó con valentía, si voy a morir, ¿quién es el que muere? Se dio cuenta de que el cuerpo podía morir, los pensamientos podían cesar, pero había algo que permanecía inmóvil, indestructible, consciente de la muerte misma. Y ahí despertó, no como alguien, sino como el ser impersonal. Robert Adams también compartió su experiencia. A los 14 años, sentado en su clase de matemáticas, escuchó dentro de sí, ¿quién está pensando estos pensamientos? Y al buscar al pensador, simplemente no lo encontró. Solo había conciencia sin identificación, y desde ese día supo que nunca había habido un Robert, solo el ser. ¿Lo ves?
La autoindagación no busca una experiencia mística, no busca estados alterados de conciencia, no quiere respuestas espirituales, solo quiere que mires con tanta claridad que lo falso caiga por sí mismo. Cuando preguntas, ¿quién soy yo?, estás cortando el ciclo de identificación automática, estás creando un espacio donde la mente no puede sostenerse. Y si eres lo suficientemente honesto para quedarte en el silencio que queda tras la pregunta, verás que el yo no está en ninguna parte. No lo fuerces, no lo conviertas en un ejercicio repetitivo. Simplemente, cada vez que un pensamiento aparezca, pregúntate: ¿a quién le viene este pensamiento? ¿A quién le surge esta emoción? ¿A quién le importa esto? Y permanece en la pausa. Ese espacio es el regreso al ser. Ese silencio es la verdad antes de que la mente empiece a contar historias. Si esto ha comenzado a moverte por dentro, si algo en ti ha recordado el sabor de lo eterno, te damos las gracias por darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Y si la autoindagación no se tratara de encontrar una respuesta, sino de ver que no hay nadie que pregunte? La mente tiene una tendencia compulsiva a buscar respuestas. Cada vez que preguntas, ¿quién soy yo?, se apresura a darte etiquetas. Soy un ser humano. Soy mi historia. Soy alguien en busca de la verdad. Pero si observas con atención, te darás cuenta de que todas esas respuestas provienen del mismo lugar, del pensamiento. La mente quiere resolverlo, pero ¿cómo puede resolverlo cuando ella misma es parte del problema? La autoindagación no busca respuestas mentales, porque el yo que intenta encontrar es precisamente el yo que nunca existió. Ramana Maharshi lo repetía con una dulzura que desarmaba. Pregúntate, ¿quién soy yo?, y permanece en el silencio que surge después. No te apresures a llenar el espacio con respuestas. El silencio es la respuesta. Cuando practicas la autoindagación de manera genuina, algo radical ocurre. Primero viene la confusión. La mente intenta dar vueltas, analizar, filosofar. Pero si permaneces firme, algo se empieza a quebrar. La certeza de que hay alguien dentro que está haciendo las preguntas. La pregunta, ¿quién soy yo?, es un disparo directo al centro de la ilusión. Es como un espejo que refleja el vacío donde esperabas encontrar un rostro. No hay nadie ahí, solo hay la conciencia misma, clara, sin dueño, sin forma. Robert Adams explicaba que la mente intenta apropiarse incluso de la experiencia del despertar. Cuando preguntas, ¿quién soy yo?, la mente quiere convertirlo en una fórmula. Si practico lo suficiente, si lo hago bien, despertaré. Pero eso es justamente lo que no debe pasar. La autoindagación no es una fórmula, no es un método mecánico. No hay un yo que se ilumine al final. La pregunta, ¿quién soy yo?, no es una escalera que subes para llegar a la verdad. Es un colapso del yo mismo. ¿Y cómo se colapsa? Mira cualquier pensamiento que surja ahora. No importa cuál. Puede ser una duda, una sensación física, una idea acerca de lo que estás escuchando. Pregúntate, ¿a quién le ocurre este pensamiento? Si esperas una respuesta, la mente se apresurará a decir, a mí, claro. Pero no lo aceptes tan fácilmente. ¿Quién es ese mí? ¿Dónde está? ¿Tiene forma? ¿Puedes señalarlo? Lo único que aparece es una idea, una palabra, un concepto de yo. No encuentras una entidad sólida que sea el receptor del pensamiento. Aquí es donde la autoindagación muestra su poder. La mente no puede sostener la ilusión cuando se la cuestiona con tanta claridad, porque todo lo que la mente proyecta está basado en la premisa de que hay alguien ahí. Pero cuando buscas a ese alguien y no lo encuentras, el sistema se tambalea. Es como un edificio cuya base es aire. Colapsa por sí mismo. Y en esa caída no hay pérdida, no hay tragedia. Solo queda lo que nunca se movió, la conciencia pura, el ser que no se nombra, el testigo sin forma.
Ramana Maharshi contaba que la verdadera práctica de la autoindagación no es una repetición constante de la pregunta, como un mantra. Eso solo refuerza la mente. La clave está en preguntarte una sola vez y permanecer en el silencio posterior. La pregunta no se repite, se siente, se profundiza. Es como lanzar una piedra en un lago y observar las ondas que se forman sin intentar mover el agua con las manos. Esa pausa que surge después de preguntarte, ¿quién soy yo?, es lo único que importa. No busques respuestas. Permanece en el vacío donde el yo no aparece. ¿Y si no lo logras al principio? Está bien. El problema es cuando crees que hay una forma correcta de hacerlo. No la hay. Porque no es un método. Es un cuestionamiento tan sincero que al no encontrar un yo sólido, la mente se rinde. La verdadera práctica es no luchar con el flujo de pensamientos, sino simplemente cuestionar con honestidad. ¿Quién está pensando esto? ¿A quién le importa esta experiencia? ¿Dónde está el que siente? Si la mente responde con conceptos, vuelve al silencio. Permanece en el espacio que se abre cuando la respuesta no llega. Ese espacio es el reconocimiento directo de la conciencia sin forma. Robert Adams decía que muchos practicantes se frustran porque sienten que no están logrando nada, pero eso es porque esperan una experiencia específica, paz absoluta, silencio mental completo, una realización explosiva. Sin embargo, lo que ocurre generalmente es mucho más sutil, un desapego natural de la identidad, no porque tú hagas algo, sino porque el tú mismo comienza a disolverse en la pregunta. Es como si el yo se desvaneciera en el intento de encontrarse. Y lo que queda es una quietud que no necesita ser afirmada, porque siempre estuvo ahí. En el momento en que ves que no hay nadie que despierte, algo se relaja profundamente. No necesitas convertirte en un ser iluminado. No necesitas alcanzar nada especial, porque la conciencia que observa esta búsqueda ya está despierta. Lo que buscabas, ya eres. Y eso no es un concepto. Es una certeza que no puede ser explicada con palabras. Es un descanso tan absoluto que el ego deja de tener importancia. La autoindagación no es un esfuerzo por destruir el ego, sino un ver tan claro que el ego no necesita ser destruido, porque nunca fue real. No puedes destruir lo que nunca existió. Puedes pasar años luchando contra el personaje que crees ser, intentando mejorarlo o trascenderlo. Pero cuando preguntas, ¿quién soy yo?, con la pureza de un corazón sincero, el personaje pierde su poder automáticamente. Porque el que preguntaba nunca existió. Solo era un pensamiento sostenido por otros pensamientos. ¿Y si la conciencia que buscas ya estuviera aquí, pero simplemente la estás pasando por alto? Es natural que al comenzar la autoindagación, la mente intente apropiarse del proceso. Quiere respuestas claras, una experiencia trascendental, algo que marque un antes y un después. Pero el despertar no es un logro personal, ni un estado especial que puedas sostener. El despertar es darte cuenta de que lo que estás buscando ya está aquí. Siempre ha estado aquí. Y el único obstáculo es la creencia de que necesitas alcanzarlo. ¿Recuerdas cómo Ramana Maharshi descubrió esto? Un día, sintió un miedo profundo a la muerte. En lugar de escapar o buscar consuelo en palabras, se acostó en el suelo y se preguntó con toda sinceridad: si voy a morir, ¿quién es el que muere? Se quedó inmóvil, observando su propio cuerpo, sus pensamientos, su respiración. Y en ese instante de observación radical, vio la verdad. El cuerpo puede morir, los pensamientos pueden cesar, pero hay algo que permanece, una conciencia inmóvil que nunca ha nacido ni morirá. Esa fue la realización directa. No hay un yo que viva o muera, solo hay ser. Y ese ser no depende del cuerpo, ni de la mente, ni de ninguna experiencia en particular. Es la presencia misma, el silencio puro donde todo ocurre. Cuando practiques la autoindagación,
No lo hagas como quien espera un premio. Hazlo como quien simplemente quiere ver la verdad, sin importar si es agradable o incómoda. Pregúntate, ¿quién soy yo? Pero esta vez, no busques palabras ni conceptos. Simplemente siente el espacio que se abre cuando la pregunta surge. La mente intentará responder. Soy un ser espiritual. Soy la conciencia. Soy una parte de Dios. Pero eso no es suficiente. No porque sea incorrecto, sino porque sigue siendo una respuesta mental. Y la autoindagación no busca más ideas. Busca el colapso de todas las ideas. Robert Adams lo explicaba con su característico humor. Si crees que eres la conciencia, ¿quién está creyendo eso? La mente quiere apropiarse incluso de la comprensión. Quiere decir, ahora entiendo, soy la conciencia. Pero esa comprensión sigue viniendo del mismo lugar, el pensamiento. Y la conciencia no piensa, la conciencia es. Entonces, ¿cómo practicar de manera genuina? La clave es no esperar una respuesta específica. No esperes que de repente se te diga, eres esto. Eso nunca va a pasar. Lo que va a ocurrir es algo mucho más sutil, la ausencia del que pregunta, no porque el personaje haya desaparecido por completo, sino porque su importancia se diluye. Dejas de identificarte con el que busca, y lo que queda es lo que siempre ha estado, una presencia silenciosa que observa el juego sin participar en él. Hazlo ahora. Cierra los ojos un momento. No busques respuestas. Solo pregunta, ¿quién soy yo? No lo hagas con ansiedad ni con la expectativa de un destello espiritual. Hazlo con suavidad, con una curiosidad genuina y serena. ¿A quién le surgen estos pensamientos? ¿A quién le interesa esta búsqueda? Permanece en el espacio que queda después de la pregunta. No te apresures a llenarlo. ¿Ves? No hay nadie ahí. Solo hay una sensación de ser. Esa conciencia que percibe, pero que no puede ser percibida. Eso eres tú. Lo curioso es que no necesitas pensar para ser consciente. ¿Te has dado cuenta? Incluso cuando no hay pensamientos, hay conciencia. Cuando hay silencio interno, tú sigues ahí. Cuando duermes profundamente y no recuerdas nada, al despertar hay una certeza de que estuviste ahí, aunque no lo puedas explicar. ¿Por qué? Porque tú no eres el que piensa. Eres lo que observa incluso la ausencia de pensamiento. Esta es la gran paradoja. El yo que crees ser, el personaje con su historia, con sus traumas y anhelos, no es lo que realmente eres. Pero en lugar de luchar contra él, de intentar eliminarlo o purificarlo, simplemente mira su raíz. Cada vez que surja un pensamiento de «yo soy esto» o «yo quiero aquello», pregúntate, ¿a quién le surge esta identificación? No lo conviertas en un hábito forzado. No estés constantemente repitiendo «¿quién soy yo?» como un loro espiritual. Hazlo cuando realmente sientas que algo te toca profundamente, cuando una emoción te sacuda, cuando un pensamiento obsesivo aparezca. Solo entonces, con total honestidad, mira hacia adentro. ¿Quién siente esto? ¿Dónde está ese yo que sufre o desea? Y no te sorprendas si no encuentras nada sólido. No te frustres si no hay una respuesta definitiva, porque el despertar no es descubrir quién eres, sino ver que nunca fuiste alguien en particular. Lo que queda cuando el yo desaparece no es un vacío aterrador, sino plenitud sin forma. No eres el cuerpo, porque el cuerpo cambia. No eres la mente, porque la mente es solo pensamientos fluctuantes. No eres las emociones, porque vienen y se van. Eres eso que sabe que todo eso ocurre. Eres el ser que permanece sin cambiar. Cuando esta verdad se asienta, aunque sea por un instante, algo profundo se relaja. Ya no tienes que mantener una identidad. Ya no tienes que defender una posición. Ya no tienes que buscar el despertar como una conquista. Porque lo que eres ya está despierto. Lo que eres no necesita perfeccionarse. La autoindagación no te convierte en algo nuevo. Solo revela lo que siempre ha estado ahí, detrás de todas las máscaras.
en el fondo de cada experiencia. No se trata de obtener paz o silencio. Se trata de ver que tú ya eres el espacio donde todo aparece. ¿Y si el despertar no fuera una experiencia nueva, sino el reconocimiento de lo que siempre ha estado presente? La mayoría de las personas viven esperando algún tipo de transformación que marque un antes y un después. Un cambio profundo que traiga paz, claridad, libertad. Pero lo que pocos se atreven a considerar es que esa paz que buscas ya está aquí. No es algo que aparezca con el tiempo o la práctica, es lo que queda cuando dejas de identificarte con el movimiento constante del pensamiento. La autoindagación no es una técnica para llegar a un estado elevado, sino una mirada radicalmente honesta hacia lo que ya eres. El error fundamental es suponer que hay un yo que debe iluminarse, un individuo separado que debe alcanzar algo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a buscar a ese yo? ¿Dónde está? ¿Puedes señalarlo? ¿Tiene forma? ¿Está en el cuerpo? ¿En la mente? Cada vez que lo buscas, lo único que encuentras es una serie de pensamientos diciendo, yo soy esto, yo soy aquello. Pero si esos pensamientos se disuelven, ¿qué queda? Solo presencia, solo ser. Y ese ser no necesita definirse porque no depende de ningún concepto. Robert Adams solía decir que el despertar no es el final de un camino, sino el colapso de la idea de que había un camino. ¿Puedes sentir lo que significa eso? Es como si te esforzaras por años para llegar a un destino, y al final te das cuenta de que siempre has estado ahí. Lo que cambia no eres tú. Lo que cambia es la noción de ser alguien que debe evolucionar. La conciencia misma no se transforma, no se convierte en algo mejor. Simplemente se reconoce a sí misma cuando el ruido del yo se calma. Piensa en el cielo. Las nubes aparecen y desaparecen, se mueven, cambian de forma, se disuelven. Pero el cielo en sí mismo permanece intacto, inafectado, siempre presente. Tu conciencia es ese cielo. Los pensamientos, las emociones, los deseos, los miedos son como nubes que surgen y se desvanecen. Pero tú, como conciencia, no eres ninguna de esas formas pasajeras. Lo que ha estado aquí desde el principio no ha cambiado. Nunca ha nacido y nunca morirá. Ramana Maharshi lo veía de manera muy simple. La autoindagación no es un ejercicio, es tu naturaleza misma que se revela cuando el ruido mental se aquieta. ¿Y cómo aquietar ese ruido? No lo haces tú. La clave no está en forzar el silencio, sino en cuestionar la raíz de quien intenta silenciar. ¿Quién es el que quiere calmar la mente? ¿Quién es el que se siente perturbado? No es el cuerpo, no es el pensamiento. Entonces, hazlo ahora. Pregúntate, ¿quién soy yo? Deja que la pregunta resuene, no como un mantra, sino como una investigación genuina. No sigas el próximo pensamiento. No te aferres a ninguna idea. Simplemente quédate en la sensación de no saber. Porque el no saber no es ignorancia. Es el espacio donde el yo no puede sostenerse. Si lo haces con honestidad, notarás que no hay un alguien que tenga experiencias. Solo hay experiencias ocurriendo dentro de la conciencia. La mente crea la ilusión de ser un yo separado que experimenta el mundo, pero eso nunca ha sido cierto. La conciencia no es una entidad, no es algo que poseas, es lo que tú eres cuando dejas de fingir ser algo. ¿Y cómo saber si lo estás haciendo bien? La mente siempre querrá resultados, querrá sentir algo especial, un estado de paz inquebrantable o un destello místico. Pero esa misma expectativa es el obstáculo. No hay una forma correcta de practicar la autoindagación. No hay un lugar al que llegar. Lo único que cuenta es la sinceridad con la que miras. Si estás esperando algo, pregúntate, ¿a quién le importa? ¿Quién está esperando? El error está en pensar que la autoindagación es un esfuerzo, pero no lo es. Es rendición. No hay nada que lograr, porque no hay nadie que lo logre.
No estás tratando de convertirte en alguien más iluminado, más sereno o más consciente. Estás simplemente viendo que el alguien que creías ser nunca existió. Los pensamientos aparecen, los sentimientos también, pero no los reclames como tuyos. No firmes ningún pensamiento como propio. Solo observa. Este pensamiento está aquí, pero ¿a quién pertenece? Y permanece en el silencio que surge. Ese silencio es la conciencia sin filtro, sin dueño, sin historias. El mayor obstáculo es el intento constante de conceptualizar la experiencia. La mente intentará analizar. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Cuándo llegará el despertar? Pero el despertar no llega. Ya está aquí. Solo necesitas darte cuenta de que no hay nadie que despierte. Cuando el yo deja de ocupar el centro, lo que queda es lo que siempre ha estado: el ser impersonal, la conciencia clara, el fondo silencioso. Recuerda esto: el despertar no es un evento, no es un momento en el tiempo, no es una experiencia extraordinaria. Es más simple que cualquier palabra que puedas ponerle. Es el reconocimiento de lo que nunca ha cambiado en ti. Deja que esta verdad te envuelva. No la pienses demasiado. Solo permite que el silencio revele lo que ya eres. No necesitas perfeccionar la práctica. Solo mantén viva la curiosidad genuina. ¿Quién soy yo? Y cuando no encuentres un yo sólido, no te frustres. Esa es precisamente la respuesta. El que buscaba ya no está, y lo que queda es solo el ser. ¿Y si vivir desde la conciencia no fuera una práctica, sino el estado natural que aparece cuando el yo se disuelve? La mente te dice que vivir desde la conciencia requiere esfuerzo, práctica constante, una vigilancia perpetua sobre los pensamientos. Pero la verdad es mucho más simple. Cuando el personaje se vuelve transparente, la conciencia se revela sola. No porque la hayas alcanzado, sino porque siempre estuvo ahí, inmutable, silenciosa, observando sin intervenir. El error más común al practicar la autoindagación es convertirla en una técnica rígida. Es natural al principio. La mente quiere transformar todo en un método. Quiere hacerlo bien. Quiere tener la certeza de que está practicando correctamente. Pero en realidad, la autoindagación no es algo que tú hagas. Es un colapso del que hace. No eres tú indagando, sino la conciencia mirándose a sí misma. Cuando preguntas, ¿quién soy yo?, lo que realmente ocurre es que el yo ilusorio se expone y se desvanece. La clave está en no obsesionarse con el resultado. Si piensas que la autoindagación debe llevarte a un estado permanente de paz, estarás usando la práctica para perpetuar el yo espiritual. Pero el verdadero despertar no es vivir sin pensamientos o emociones, sino vivir sin identificarse con ellos. Las emociones siguen apareciendo, los pensamientos también, pero tú ya no estás en el centro, reclamándolos como propios. Robert Adams decía que el estado natural no es un estado mental, no es la mente en calma, ni el cuerpo relajado. Es simplemente el reconocimiento de que no hay nadie ahí para experimentar los estados. La conciencia no se altera cuando la mente está agitada. No se pierde cuando el cuerpo se enferma. No depende de nada. Imagina que estás viendo una película. La historia puede ser intensa, conmovedora, incluso perturbadora. Pero tú sabes que no eres el protagonista. Lo observas desde el asiento, sabiendo que todo lo que ves no puede afectarte realmente. Así es la vida desde la conciencia. El personaje sigue viviendo, sigue expresándose, sigue sintiendo, pero tú sabes que no eres él. Lo ves representarse, pero no te pierdes en el guión. ¿Cómo se vive desde ahí? No intentando mantener la conciencia, porque eso implicaría que alguien está haciendo un esfuerzo. No intentando estar presente todo el tiempo, porque esa presión solo refuerza el ego espiritual. Se vive desde ahí cuando el yo personal
deja de importar tanto. Cuando lo que antes parecía urgente, ahora es solo una aparición momentánea. Haz este ejercicio ahora. Deja que cualquier pensamiento surja. No lo controles, no lo elijas. Simplemente deja que aparezca lo que tenga que aparecer. Ahora pregúntate, ¿a quién le ocurre este pensamiento? Es probable que surja la idea de «a mí». Pero no te conformes con esa respuesta. Pregunta de nuevo, ¿dónde está ese mí? Gira tu atención hacia el que piensa ser el observador. ¿Puedes encontrarlo? Number solo hay conciencia. Solo hay lo que observa. Pero no hay un yo que observe. Eso es lo que significa vivir desde la conciencia. No es estar constantemente preguntando ¿quién soy yo? Es permitir que cualquier pensamiento aparezca sin apropiártelo. Es vivir sin reclamar las experiencias como personales. Es dejar que la vida se despliegue sin un protagonista. Ramana Maharshi lo decía con una claridad que corta el aire. El estado natural no es algo que se logre. Es lo que queda cuando el yo deja de ocupar el centro. Cuando lo ves, el peso se disuelve. No necesitas cambiar tu vida. No necesitas mejorar nada. La mente seguirá opinando, el cuerpo seguirá reaccionando, pero tú sabes que no eres el que reacciona. Aquí hay otro aspecto clave. La autoindagación no termina en el momento del despertar. Es un volver constante a lo que ya eres, no como un ejercicio repetitivo, sino como una rendición continua a lo que siempre ha estado aquí. No estás tratando de iluminarte. Estás reconociendo que nunca hubo alguien que necesitara iluminarse. Esto no significa que el ego desaparezca de inmediato. Los patrones antiguos pueden seguir apareciendo, los hábitos emocionales pueden volver. Pero ahora sabes que no hay nadie ahí que deba liberarse de nada. La conciencia no se enreda con las emociones, no se identifica con los pensamientos, simplemente los permite. Cuando vives desde esta comprensión, el drama de la vida pierde peso. Ya no tienes que resolverlo todo, porque ves que no hay nadie que necesite soluciones. El personaje sigue participando en el mundo, pero tú sabes que no eres él. Las opiniones vienen y se van, las emociones suben y bajan, pero tú eres el fondo silencioso donde todo eso ocurre. Esto no te convierte en alguien frío o indiferente. Al contrario, te hace más abierto, más natural, porque el que antes luchaba por ser alguien especial ya no está en el centro. Lo que queda es espontaneidad, claridad, amor sin apego. No porque hayas aprendido a amar mejor, sino porque el que reclamaba el amor se ha desvanecido. La vida se vuelve un flujo constante. No hay nada que sostener, no hay nada que defender, no hay nada que lograr. Vives desde una certeza que no necesita ser explicada, una paz que no depende de condiciones. No estás tratando de mantenerte despierto. El estado natural no se mantiene, simplemente es. Así que no te esfuerces en recordar la conciencia. No intentes mantenerte en un estado específico. Solo recuerda esto. Todo lo que aparece, desaparece. Lo que eres nunca cambia. La paz no es un logro. Es el colapso de la identificación con lo que cambia. Y vivir desde ahí no es un acto heroico. Es la simplicidad de dejar que el personaje sea lo que es, mientras tú permaneces como el fondo donde todo ocurre. ¿Y si dejar de intentar despertar fuera el mayor acto de rendición? ¿Has escuchado tantas veces que el despertar es el resultado de un esfuerzo constante, una lucha interna para trascender el ego, un proceso arduo para alcanzar un estado puro y permanente? Pero ahora ya lo ves. Todo eso pertenece al mismo error fundamental de creer que eres alguien que necesita cambiar. Y eso es lo que la autoindagación desmantela de raíz. Despertar no es alcanzar un estado especial, no es ganar la guerra contra el ego, ni permanecer en silencio perpetuo, ni lograr una paz eterna. Es mucho más simple, es ver que nunca hubo un yo que pudiera despertar, y cuando eso se ve, no hay nada más que hacer.
porque el que intentaba despertar era solo una ilusión sostenida por pensamientos repetitivos. Robert Adams lo resumía en una frase directa: no necesitas iluminarte, solo necesitas dejar de creer que eres alguien. La autoindagación no es un método para ganar claridad, es la disolución de la duda misma. No busca crear una nueva identidad despierta, sino revelar que la identidad personal nunca fue más que una sombra moviéndose en la pantalla de la conciencia. Piensa en esto. ¿Quién es el que ha intentado despertarse todo este tiempo? ¿Quién ha querido liberarse? ¿No ha sido el mismo personaje que intenta perfeccionarse, comprender, alcanzar? El problema no es el intento en sí, sino la premisa de que hay un yo, separado, que debe lograr algo. Esa premisa cae por completo cuando ves que el que busca no existe. Solo hay búsqueda, solo hay movimiento, pero no hay un buscador. La conciencia nunca ha estado perdida, nunca ha estado dormida. Tú no tienes que despertarla, porque tú ya eres eso que está despierto. Todo lo demás es solo ruido mental, identidades que vienen y van, historias que se cuentan solas. Hazlo ahora. No intentes mantener la conciencia. No intentes forzar una experiencia particular. Simplemente pregúntate: ¿quién está intentando despertar? Y quédate ahí, en el silencio que surge cuando no encuentras a nadie. ¿Quién está esperando la iluminación? ¿Quién está esperando el fin del sufrimiento? ¿Dónde está esa persona que necesita despertar? Si miras con honestidad, verás que no hay nadie ahí. Solo hay pensamientos que aparecen y dicen: yo estoy buscando. Pero esos pensamientos son observados, no provienen de alguien, simplemente emergen y desaparecen. Y tú, la conciencia, permaneces inalterada. Entonces, ¿qué significa vivir desde esta comprensión? Significa que ya no necesitas controlar tu experiencia. No necesitas mantenerte consciente. No necesitas practicar continuamente. Simplemente vives, permitiendo que el personaje haga lo que tenga que hacer, mientras tú permaneces como el espacio donde todo eso ocurre. Ramana Maharshi decía que el estado natural no es algo que debas mantener, no es algo que logres, es lo que queda cuando el que intenta se rinde, cuando el que busca simplemente se cae por su propio peso, porque el buscador era solo una ficción, una voz mental que decía: tengo que lograrlo. Pero el que dice eso nunca ha existido realmente. Es solo un hábito de pensamiento. Cuando te das cuenta de esto, la vida se vuelve extraordinariamente simple. No porque se solucionen todos tus problemas, sino porque ya no hay un yo reclamando los problemas como propios. No hay un personaje que cargue con la responsabilidad de despertar. La conciencia no necesita despertarse. Ya está despierta. El personaje puede seguir viviendo su vida cotidiana, con sus momentos altos y bajos, pero tú sabes que eso no eres tú. ¿Y cómo saber que lo has visto con claridad? No porque tengas una experiencia deslumbrante, sino porque sientes un descanso profundo en el fondo de tu ser. Un descanso que no depende de nada. Ya no estás esperando que ocurra algo más. Ya no estás proyectando un futuro donde serás libre, porque lo que eres ya es libre. No necesita liberación, no necesita perfección, no necesita nada. Esto no significa que no experimentes emociones o pensamientos. Simplemente significa que ya no te identificas con ellos. Ya no necesitas controlar lo que surge. Las olas siguen viniendo, pero el océano no intenta frenarlas. Las deja moverse, sabiendo que no pueden cambiar su esencia. Tú eres ese océano, inmenso, ilimitado, abierto. Vivir desde la conciencia no es vivir de manera perfecta. No es actuar de manera impecable. Es vivir desde el reconocimiento de que lo que eres nunca ha estado involucrado en la acción. No eres el que decide. No eres el que reacciona. Todo ocurre espontáneamente en el campo de la conciencia.
y cuando dejas de reclamar la autoría de la vida, la carga desaparece. La presión de hacerlo bien se diluye. Solo hay ser. La autoindagación no es una práctica que haces durante unos minutos al día. Es un giro radical en la percepción. Es ver que no hay un yo fijo que viva esta vida. Y cuando eso se comprende, incluso por un instante, la paz profunda se revela por sí misma. No es una paz que consigas. Es la paz de ver que nunca fuiste el personaje que sufría. Cuando dejas de identificarte con el personaje, lo que queda es la presencia pura. Esa presencia no necesita confirmación, porque es autoevidente. No hay dudas porque no hay nadie que dude. No hay miedos porque no hay nadie que necesite protegerse. No hay búsqueda porque no hay nadie perdido. Si al escuchar esto algo en ti ha hecho clic, si sientes que el peso del personaje se está disolviendo, entonces simplemente permite que ocurra. No intentes apropiarte de la experiencia. No intentes definirla. Déjala ser. Y en esa rendición verás que el despertar no es para ti, porque tú nunca has estado dormido. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber permitido que estas palabras abran un espacio en tu corazón. Si algo se ha suavizado, si el personaje ha perdido fuerza, si sientes que ya no necesitas luchar por ser alguien, entonces dale like, suscríbete y deja en los comentarios: ya no necesito despertar, porque siempre he sido el ser, no por mí, sino por ti mismo. Para que el eco de esta verdad resuene en otros corazones que también están listos para soltar la carga de ser alguien. Porque cuando el yo se desvanece, lo único que queda es la paz que siempre ha estado aquí, esperando a que la reconocieras.